Pasan 5 años y el préstamo le queda muy poquito por pagar. Que yo veo que va a funcionar el plan. Dije, ostras, que va a funcionar esto. Y ahí fue cuando yo me levanté una noche, literalmente, o sea, me iba a la cama, mi cabeza empezaba a hacer castillos en el aire y dije, oye, que esto tiene sentido. Y monté un Excel muy básico en el que mostraba qué ocurría si compraba un piso y me hipotecaba para él, ¿no? Yo, en ese momento, en banca, daba hipotecas. Entonces sabía muy bien lo que le iba a decir a alguien como yo si le iba a pedir financiación. En 2 años y poco, compré hasta 10 viviendas, o sea, tenía ya 2 de antes, la que compré en 2012, más una que había sido mi primera vivienda, y compré 8 más. Y ahí tuve 10 viviendas que me generaban 3.000 euros de cash flow, que era lo que yo cobraba en aquel momento en el banco, ¿no? Y fue como, vale, ahora soy libre. Oye, al principio busca rentabilidades rápidas de pájaro en mano, de, oye, cash flow, y ese cash flow poderlo reinvertir rápido. Y luego ya iré mirando, o no, eso ya lo decidirá el inversor con el camino, a un modelo más patrimonialista, como decíamos, de ahora ya no me urge tanto ese dinero, ya soy libre, ya no me va de eso. Yo en aquel momento me iba de eso, y era como, es que yo no quería estar haciendo algo que no querría cada día. Entonces era como, el cash flow me da esa posibilidad. Pero ahora ya que he podido pues dejar el trabajo en el banco, decidir qué hago cada día, ahí ya pienso más en el largo plazo. Cuando la incomodidad de tu vida actual supere ese dolor, ¿no? Supere la incomodidad de dar el paso, es cuando das el paso. Porque si dar el paso tienes que salir de tu zona de confort. ¿Cuándo sales de tu zona de confort? Cuando lo que tienes te molesta tanto que no te supone fricción salir de esa zona de confort, ¿no? Y un poco lo que me ocurrió a mí fue, les dije, oye, ¿cuál es la rentabilidad media? Y me hablaban de, oye, hoy en día, después del COVID y demás, con la subida de materiales, la rentabilidad media está entre... Empezamos una semanita más, un formato que creo que no hemos comentado tanto Dani ni yo en estas últimas semanas, pero tenemos a un gran invitado, señor Germán. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, aquí con ganas de compartir un poco mi pasión con todos vosotros. Y tenemos por otro lado a mi gran amigo de siempre, don Daniel, el rey de la mandanga inmobiliaria. Aquí seguimos un día más dando caña. Hoy estoy muy contento, tío, porque tenemos un gran invitado y le vamos a exprimir bien, como en nuestra línea. Bueno, yo, fíjate que conocí a Germán, bueno, nos conocimos hace como 4 años ya, ¿no? 4 o 5, sí. Exactamente. Yo empecé a divulgar pues ahora 5 y al poco. Yo es la primera vez que hablo contigo, pero sí que te sigo la pista y bueno, pues voy a aprovechar bien hoy. Ahí, dame caña. Y luego una cosa que bueno, tenemos una sorpresa que contaremos al final del episodio, ¿vale? Así que estáos atentos porque os podéis beneficiar de algo muy interesante. Pero bueno, lo contamos al final, ¿no, Julio? Y es muy importante porque será hoy exactamente cuando se suba este vídeo. Para los primeros que ven este vídeo, al final van a tener más opciones. Exacto. Así que nada, pues venga, vamos a empezar a darle caña. Germán, bienvenido al programa. Yo te iba a preguntar un poco por los orígenes de Zona 3, ¿no? ¿Cómo empieza? Porque bueno, es verdad que muchas veces nos salen ideas de voy a hacer esto, voy a montar lo otro, tal, pero llevarlo a la realidad y que funcione, sabemos que es un trabajo muy complicado, ¿no? ¿Cómo empieza y cómo has conseguido que se posicione como un referente del sector? Bien, pues fue bastante natural, o sea, sin pensarlo al principio, fue una evolución. Yo escuchaba mucho Bigger Pockets, que es un podcast americano. Me frustraba un poco cuando se emocionaban, porque me costaba entenderles, entendía un poco, pero cuando decían lo interesante, ¿no? Cuando se ponían ahí emocionantes, era como, ostras, ¿qué ha dicho ahora, no? Y me frustraba eso, pero solo había ese contenido en aquel momento y al final dije, oye, voy a sacar un podcast y voy a hacerlo aquí en español. Cuando yo empecé estaba Carlos también empezando, Carlos Galán, y estábamos los dos ahí, pues no había nada más contenido de ese tipo. Y para mí era como, ostras, es que si a mí me lo hiciera alguien, ¿sabes? Yo sería el público de ese podcast. Así como fue como empecé. El podcast fue bien, creció mucho, y luego el siguiente paso, haciendo el paralelismo con Bigger Pockets, ellos también tienen una especie de club, le llaman como una comunidad, le llaman Bigger Pockets Pro, y es una membresía también, pagan una cuota, creo que es anual, no hay opción mensual, y luego les entra una serie de contenido.
yo pensé, ostras, pues la gente me está pidiendo más, oye, para quien quiera más, vamos a montar un club donde haya formación, pues herramientas, podamos hacer quedadas, o sea, ya que vayamos a otro nivel. Y fue eso, fue como más dejarme llevar un poco por la corriente de lo que habíamos creado e inspirarme pues en lo que habían hecho aquellos con los que me inspiré también en el podcast. ¿Cuáles son tus orígenes? Es decir, antes de montar Zona 3, tú estabas metido en el sector. ¿A qué te dedicabas? Es decir, ¿cómo pasas a crear el podcast? Mira, yo con 20 años, bueno, incluso antes, empecé a trabajar ya en banca, ¿no? Antes me refiero pues los veranos y demás. Y yo estaba trabajando en oficinas, luego cuando terminé la carrera pues ya me puse a trabajar en banca y estuve así hasta hace pues 3 años, creo que fue. En paralelo, yo siempre me habían apasionado las inversiones. Empecé pues invirtiendo en bolsa. De hecho, fíjate, yo antes de los 30 empecé a invertir en bolsa convencido que a los 30 años yo iba a ser libre financieramente. O sea, dije, yo en 30 años soy libre, esto del trading, vaya tesoro acabo de descubrir. El Lambo a la puerta. Sí, o sea, yo tampoco tenía esa aspiración. Yo, por ejemplo, recuerdo que me encantaba, bueno, me sigue encantando, ir a restaurantes y mi aspiración era, joder, quiero ir a los restaurantes sin tener que mirar cuánto me he gastado o si la semana que viene puedo volver a ir, ¿no? Era un poco, pues mira, era joven, ¿no? Y esa fue mi ilusión. Es verdad que falleció mi padre en aquel momento, justo él se estaba a punto de jubilar y fue como una lección para mí. Fue como, ostras, ojo porque si sigo su camino, porque yo estaba siguiendo su camino, él trabajaba en banca también, ojo porque a lo mejor no es tan bonito. O sea, toca disfrutar hoy. Por supuesto, no digo que no trabajando. De hecho, mi libertad financiera inicial ha sido distinto a cuando yo la he vivido. Luego podemos hablar de eso. Pero bueno, por no alargarme con este tema, mi evolución ha sido esa. Empecé con el trading, luego me metí en otros tipos de inversiones, monté startups, monté no sé qué, buscando esa libertad financiera tras pues, el accidente de mi padre, ¿no? De decir, ostras, tengo que espabilarme y ser libre y tener a mi disposición el tiempo. Y luego la inversión inmobiliaria, en 2012 compré un pisito, pero aquello como, oye, compro este piso y se queda ahí, aburrido, ¿sabes? Era como, este piso me va a generar 500 euros, era mi objetivo. Lo compré con un préstamo personal y digo, en 7 años se paga el préstamo y me caen 500 euros para ir de restaurantes, que era mi objetivo. Y claro, ¿y qué ocurre cuando pasan 5 años y el préstamo le queda muy poquito por pagar? Que yo veo que va a funcionar el plan. Dije, ostras, que va a funcionar esto. Y ahí fue cuando yo me levanté una noche, literalmente, o sea, me iba a la cama, mi cabeza empezaba a hacer castillos en el aire y dije, oye, que esto tiene sentido. Y monté un Excel muy básico en el que mostraba qué ocurría si compraba un piso y me hipotecaba para él, ¿no? Yo, en ese momento, en banca, daba hipotecas. Entonces sabía muy bien lo que le iba a decir a alguien como yo si le iba a pedir financiación. Entonces yo a ese Excel fui montándole la escalera de, oye, tengo una nueva vivienda, es verdad que tengo una nueva hipoteca, pero tengo un nuevo alquiler. ¿Cómo jugaba eso y cómo me penalizaba o cómo podía hacer para que no me penalizase? Algo muy básico. Pero la cosa es que funcionaba. Y dije, bueno, pues ahí ya sí que me tengo que lanzar porque antes eran 500 euros, pero si lo hago 2 veces serán 1.000. Y si lo hago 4 serán 2.000. Y así fue mi idea. Y en 2017 ya sí que dije, voy a saco. Y en 2 años y poco, compré hasta 10 viviendas. O sea, tenía ya 2 de antes. La que compré en 2012, más una que había sido mi primera vivienda. Y compré 8 más. Y ahí tuve 10 viviendas que me generaban 3.000 euros de cash flow, que era lo que yo cobraba en aquel momento en el banco, ¿no? Y fue como, vale, ahora soy libre. Ahora ya a ver qué hago, ¿no? Claro, ahora es el doble. Un poco como empecé. Al final ha sido una rara avis, ¿no? Dentro del sector, porque no vienes, o sea, no eres una persona que haya estado en el inmobiliario, sino que la inversión inmobiliaria te viene, pues bueno, en esa estrategia quizá de diversificar, ¿no? Es decir, bueno, no voy a meter todo en bolsa, no voy a utilizar todo productos financieros, sino que descubriste el sector inmobiliario y viste que al final pues tenía un potencial muy bueno, porque no era solo, quizás yo creo que el punto fuerte es que no es solo la rentabilidad, sino la revalorización, no es de los pocos activos que te cubren la inflación, ¿no? Entonces, ahí tienes un valor bastante interesante, ¿no? Sí, al principio tampoco le da tanta importancia a esa revalorización, ¿eh? Yo miraba el cash flow y esos 3.000 euros. Hoy, como invierto yo, me miro más el potencial que tenga que el cash flow. Ojo que, como inversor, no renuncio a ese cash flow, pero sí que soy capaz de renunciar a algo a cambio de esa potencial revalorización. Yo ahora estoy comprando el último piso que he comprado en Valencia.
es un potencial revalorización. O sea, no es tanto Es que es justo. lo que me genera hoy, que ojo, que la rentabilidad que me da es buena, sino es todo el potencial que me puede dar ese piso. Es que es súper común que cuando estás empezando a invertir los primeros 3-5 años, 3 primeros 5 inmuebles, vayas súper a por rentabilidad, a por cash flow, y que conforme vas cumpliendo años, vas aprendiendo, vas ganando más capital, optes más por opciones un poquito más seguras, que te generen menos, pero que tengas una revalorización, una seguridad más grande. Bueno, es que Es el camino del inversor. Claro, es que la forma de empezar cuando tienes pocos recursos, que Claro. suele ser el camino habitual, es esa, ¿no? Compro pisos baratitos que den buena rentabilidad, porque es la Exactamente. única forma de poder repetir. Es decir, ¿de qué me sirve comprar un piso muy caro si la rentabilidad es una mierda? Si la hipoteca va a ser mayor de lo que estoy ganando, no tiene ningún sentido. Y no hubiese llegado tan rápido donde he llegado. Quiero decir que al principio, y cada persona es distinta, ¿eh? Pero sí que me parece que tiene sentido lo que decís de, oye, al principio busca rentabilidades rápidas de pájaro en mano, de, oye, cash flow, y ese cash flow poderlo reinvertir rápido. Claro. Y luego ya iré virando, o no, eso ya lo decidirá el inversor con el camino, a un modelo más patrimonialista, como decíamos, de ahora ya no me urge tanto ese dinero, ya soy libre, ya no me va de eso. Yo en aquel momento me iba de eso, y era como, es que yo no quería estar haciendo algo que no querría cada día. Entonces era como, el cash flow me da esa posibilidad. Claro. Pero ahora ya que he podido pues dejar el trabajo en el banco, decidir qué hago cada día, ahí ya pienso más en el largo plazo. Y fíjate. Perdón. No, pero iba a decir que yo lo que más veo ahora mismo con gente que ya empieza a tener un poquito más de conocimiento y que va acompañada, lo que suelo hacer es un piso para cash flow, rentabilidades altas tal, un flip, un piso en rentabilidad, un flip para ir descapitalizo, capitalizo, descapitalizo, capitalizo, para intentar hacer como rueda más rápida. Y claro, por ahora está funcionándole. Es que el problema, por ejemplo, de la gente que compra pisos, los reforma y los vende, es que al final ese es un trabajo totalmente activo, ¿no? Es decir, claro, es verdad que es mucho más rentable, pero claro, en cuanto liquido ese piso, no tengo ninguna propiedad que me esté generando ingresos pasivos, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto paras, pues ya no hay ingresos, ¿no? Entonces, es una buena estrategia a medida que vas haciendo, ganando pasta, invirtiendo y haciendo flips, pues de vez en cuando, venga, este pisito claro, lo dejo para alquilar y tal. Entonces, bueno, quizás estrategias combinadas siempre son lo más interesante. Porque yo lo que más quiero que se quede, o sea, si hay gente que está viendo todo esto, yo creo que el punto más importante es que tú diste ese primer paso. O sea, que es algo que hay muchísima gente que se tira viendo vídeos, escuchando a gente, o sea, formándose, pero nunca dan ese primer paso. Entonces, te quería preguntar, ¿por qué lo diste tú? O sea, porque tú en aquel momento eras una persona que trabajaba en banca, como puede haber 100.000 personas en España. ¿Cómo diste ese paso o qué se te vino a la cabeza? A ver, la realidad es que yo soy una persona de acción, a veces incluso demasiado, pero ya creo que prefiero que sea así que no lo contrario, ¿no? Necesito, si veo que hay algo que hacer, prefiero hacerlo ya, aunque sé que si me dedico 3 días lo voy a hacer mejor, es como, necesito tomar acción, o busco un punto intermedio, digo, si 3 días lo tengo perfecto, le voy a dedicar 1 día y medio, pero salgo ya. soy más de acción, ¿no? Y entonces, yo creo que en mi caso fue un tema de incomodidad, y creo que en general se puede aplicar esa frase de cuando la incomodidad de tu vida actual supere ese dolor, ¿no? Totalmente. Supere la incomodidad de dar el paso, es cuando das el paso. Porque si dar el paso tienes que salir de tu zona de confort. ¿Cuándo sales de tu zona de confort? Cuando lo que tienes te molesta tanto que no te supone fricción salir de esa zona de confort, ¿no? Y un poco lo que me ocurrió a mí fue... Es verdad que yo quería ser libre, yo al principio pues buscaba lo de los restaurantes, también recuerdo que salía en bici, hacía mucho deporte y tenía amigos que iban a turnos y entre semanas salían en bici y me fastidiaba mucho. Yo pensaba me fastidiaba solo poder salir el fin de semana, claro. No que salieran ellos, yo me alegraba por ellos, pero pensaba, joder, si yo fuese libre, los martes salía en bici. Era un poco mi mentalidad en aquel momento. Luego sí que es verdad que ocurrió lo de mi padre y ahí fue como el golpe de, a ver chico, espabilate. Quiero ser libre, la vida solo tengo una, fue como coger conciencia de que esto pasaba y que quería decidir yo qué hacía en cada momento, ¿no? Y fue ahí cuando esa incomodidad de la situación que tenía
superó, ¿no? Y ya no me supuso una fricción para tomar el paso y salir de la zona de confort. Y a mi cabeza se puso a maquinar, ¿no? Cuando ya esa incomodidad es tan grande, Sí, claro. tu cabeza ya busca la forma. Sí. Y ojo, que yo me equivoqué muchas veces hasta que encontré el camino. Sí, porque eres bueno, por lo que comentabas al principio, tienes un perfil muy emprendedor, ¿no? Aparte de trabajar en banca, montabas startups, o sea, siempre estabas con esa inquietud, ¿no? De buscar, pues, un camino financiero rentable, por así decirlo, ¿no? Es difícil aprender a ganar dinero. Yo es una de las cosas que siempre comento. Es decir, a ganar dinero se aprende. Es una cosa que, bueno, hay gente que tiene un don que pues no es que nazca con ello, pero que en cuanto se pone a hacer algo, sabe rentabilizarlo rápido, y hay gente que le cuesta muchísimo. Incluso mucha gente con buenas ideas las desarrolla y luego no llega a facturar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ves tú que montando tus proyectos aprendes a capitalizarlos, a decir, hostia, tío, esta es la vía? Y también el siguiente tema que te quiero preguntar es, si montases ahora otra cosa que no tenga nada que ver con el inmobiliario, ¿crees que serías capaz de rentabilizarlo en poco tiempo? Seguro. Eso ya te lo digo Bueno, yo. Es difícil, pero bueno, la pregunta está ahí. sí, no, la primera pregunta de en qué momento, ¿no? ¿Te das cuenta? Yo creo que ni me he dado cuenta. De hecho, yo ahora estoy trabajando más de lo que probablemente me gustaría, porque yo no sé lo que me va a durar esta buena época. Entonces, estoy intentando aprovechar, estoy montando varios modelos de negocio, todos relacionados con el inmobiliario, porque es lo que me gusta, pero también porque es que es donde yo creo que puedo ser bueno ahora, porque tengo contactos, tengo capacidad de montar ciertas cosas. Entonces, bueno, pues es donde me pongo yo el foco. Yo no me he dado cuenta en ningún momento. Sí que, como has dicho, pues montamos alguna startup, intenté hacer trading, intenté aprender todo tipo de inversiones en bolsa, me formé con muchísima gente, o sea, probé muchas cosas. Literalmente estuve muchas horas delante del ordenador, formándome, experimentando, invirtiendo, y al final es como el agua, ¿no? O sea, yo iba por caminos que a lo mejor se encontraban en una pared y hubo un camino que tiraba para abajo y tiré para allí, ¿no? Como te decía, como un río puede hacer, ¿no? Y empezó con los pisos en alquiler. Cuando tuve esos 10 pisos, como bien ha dicho Julio antes, ¿no? Yo me di cuenta de que ya era libre y tenía que tomar una decisión. A mí me gusta mucho preguntarme si por el camino que voy es el correcto o el que yo quiero, vamos. Y ahí me pregunté, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero 15 pisos? ¿Y ser un poco más libre? ¿O qué es lo que me planteo, no? Y en aquel momento ya me llamaba la atención el flipping house, ¿no? El coger viviendas, reformar y vender. Justo compré la que iba a ser la 11ª vivienda mía, con una hipoteca, y el capital que me quedaba era limitado, porque al final ya no podía crecer mucho más. Y ya tenía el run del flip. Esa vivienda que compré no me daba los números que yo esperaba. Recuerdo, creo que yo estimé que iba a alquilarla por 550 y 600, y luego cuando la compré, pues viéndolo un poco más, era más 500 que esa. No era mucha la diferencia, pero fue la excusa para decir. Y además ese piso encajaba en el perfil flipeable, porque no todos los de alquiler suelen servir, ¿no? Entonces ese no era un gran flip, probablemente hoy no lo haría, pero en aquel momento me permitió, pues, salir al terreno de juego. Y de hecho yo con mi pareja el planteamiento fue, oye, hacemos este piso, vamos a hacer todo para ganar, pero asumimos que podemos perder incluso dinero. Pero para nosotros es un máster. O sea, es como, no puedo comprar este conocimiento en otro sitio. Voy a hacerlo. Y yo tenía dudas, las típicas dudas que tiene todo el mundo, que, no sé, yo recuerdo que pensaba, o sea, ¿cómo puede ser que pague un 10% de ITP, que es lo que pagamos aquí en Cataluña? Bueno, ahora está un 20%, pero pago un 10% de ITP. Es verdad, tío. A la compra, le sumo eso, le sumo la reforma, ¿cómo puede ser que yo vaya a ganar dinero? Y de manera sistemática. O sea, yo tenía dudas, no lo entendía. Veía que había gente que lo hacía, pero no lo entendía. Y ese piso fue, en el año 2020, fue como materializar que se podía, ¿no? Ganamos un 17%, nada del otro mundo, pero fue el inicio de todo. Y luego desde allí hasta hoy hemos estado haciendo muchas operaciones. Ahora estamos haciendo entre 10 y 12 al año. O sea que, ya, como bien decías, para nosotros es una actividad. Mi mujer está cada día allí, pues que si reformas, material, o sea que es un negocio muy rentable. Claro. Pero no es una inversión pasiva, claro. No, es una dedicación exclusiva y que lleva mucho tiempo. De hecho, cuanto más libre financieramente eres, más te complicas luego con cosas para que te roban esa libertad, que es la paradoja del emprendedor, ¿no? Oye, tengo tantas cosas que me gusta hacer que ahora no tengo tiempo nada más que para hacer estas cosas. Claro.
Pero Y está bien plantearte esa pregunta, ¿eh? Si quieres ir por ese camino, que yo muchas veces digo, ostras, estoy currando más de lo que me gustaría, es verdad que no sé cuánto tiempo va a durar esa época, pero ojo, porque como dure toda la vida, voy a currar más de lo que debería toda la vida, entonces hay que equilibrar eso. Yo tengo o sea, yo me dedico, mi principal fuente de negocio es la intermediación inmobiliaria. Y yo lo digo, habrá un día en el que deje de intermediar, porque, a ver, al final, intermediar está bien, porque, bueno, pues los propietarios te buscan, vas vendiendo los pisos, ahora hay demanda, se vende bien, pero el tema de coordinar las visitas y tal, y no sé qué, y estás todo el día dando paseos para arriba y para abajo por Madrid, es agotador, ¿sabes? Y claro, además, luego la gente generalmente suele ver los pisos por las tardes, llegas tardísimo a casa, muchos días las niñas ya están a punto de acostarse. Yo, por suerte, tengo que decir que eso que pasaba antes de que los padres no disfrutaban de sus hijos, a mí no me pasa porque, bueno, pues desde pequeñas las he llevado al colegio, las he llevado para acá, para allá, he disfrutado muchísimo con ellas y sigo disfrutando. Pero es verdad que muchos días llegas a casa y dices, joder, macho, llevo fuera desde las 12 de la mañana, son las 10 y pico de la noche y estoy aquí todo el día dando paseos, ¿no? Entonces, llegará un momento que diga, bueno, me dedico a la inversión y a la intermediación solo la voy a hacer para mis clientes de toda la vida, o los que me gusten, o cosas que yo vea proyectos muy, muy curiosos, ¿no? Y creo que al final es un paso en la evolución de los negocios, ¿no? Los negocios evolucionan también dependiendo de la situación, de tu momento vital y de, pues eso, de la energía que también tengas y de cómo veas que puedes optimizar esos beneficios. Tú, Germán, en Zona 3, ¿cuál es la evolución? Porque entiendo que desde que empieza esa idea inicial a través del podcast, que la gente te pide crear una comunidad y tal, hasta ahora pues ha habido mucho cambio, ¿no? ¿Y cuál crees que va a ser los próximos pasos al futuro de la evolución de la membresía? Mira, bueno, fíjate, lo comentáis al principio, ¿no? Justo abrimos puertas ahora, de hecho creo que cuando se publique esta entrevista el lunes estaremos abriendo puertas durante unos días. Yo le veo mucho futuro, de hecho no hace mucho me lo preguntaba alguien, ¿no? Dentro de Zona 3. Es más, ahora estamos apostando en contratar más gente. De hecho, justo estos días estamos incorporando nueva gente. De hecho, mi labor ahora es explicarles un poco cómo hacemos ciertas cosas para profesionalizar todavía más, ¿vale? Yo creo que nosotros constantemente estamos pensando de qué forma ayudar, de qué ideas de que podamos implementar para ayudar más, siempre desde un modelo de continuidad, que es el nuestro. No es a diferencia de otros modelos, que ojo, que están súper bien, pero tienen una función específica que es más de un curso, ¿no? Haces un curso, será más completo o menos, pero tiene un inicio y un final, ¿no? Aunque luego pueda crear esa comunidad y esa continuidad, ¿no? En contacto con los alumnos. En nuestro caso, no. En nuestro caso, hay un principio, pero no hay un final, siempre que el cliente, pues, o el socio quiera, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es seguir al máximo nivel, seguir ofreciendo cada semana nuevas formaciones. Tenemos algunas ideas de novedades, no las puedo anunciar todas, algunas se han estado trabajando, alguna la anuncié a principios de año, hemos sacado una editorial, publiqué mi libro ya bajo ese sello, aunque pasa un poco desapercibido porque se ve ahí Zona 3 editorial, pero salía en la portada. Este año publicamos 3 libros más de otros autores bajo esa editorial. Vale, pero decir, joder. Que puede parecer una tontería, pero hay un currazo detrás de revisiones, de diseños y demás que nos está llevando trabajo, ¿eh? Y eso es un modelo que yo no lo planteo como rentable, o sea, yo lo planteo como me apetece hacerlo, entonces pues lo hacemos. Eso por un lado, pues vamos a sacar ahora para verano, vamos a hacer los Summer Masterminds, que de hecho lo explico porque lo explicaré en un webinar que hago el domingo, pues pero entonces, cuando vean esto ya se habrá publicado el webinar, así que entonces, bueno, Summer Masterminds básicamente son reuniones en las que vamos a agrupar a los socios por nivel de conocimientos, por tipo de intereses. Entonces, bueno, pues los vamos a agrupar ahí y vamos a crear grupos homogéneos y les daremos unas indicaciones para pues, que hagan ese networking, ¿no? Bueno, esto es una novedad de las que vamos a hacer este verano, pero constantemente intentamos implementar alguna mejora para potenciarles, para que pues, sea realmente útil para ellos. De hecho, yo como lo planteo y con total humildad y honestidad, yo cierro los ojos y digo, bueno, a veces no lo cierro, pero para que se entienda, ¿qué me gustaría a mí, ¿no? Que me hicieran para ayudarme, ¿no? En crecer? Y respondiendo a eso, y también pues, dentro de nuestras limitaciones y capacidades, pues es lo que vamos implementando. Genial, joder, muy interesante. ¿Hasta cuándo están abiertas las puertas de la membresía? Solimos abrir una semana, o sea, hasta el domingo. Sí. Perfecto.
darle caña. Y sí, es una locura. De hecho, muchas veces nos preguntan de si por qué no abrir todo el año y demás. Por supuesto, hay una parte de estrategia de marketing, pero también una parte de logística que yo me hundo en la miseria. De hecho, yo recuerdo la primera apertura que hicimos, a las 2 semanas, yo cada día a las 6 de la mañana respondiendo soportes y demás, y dije, esto no, o sea, muy bien, pero estamos muriendo de éxito, o sea, no puede ser que yo esté así. Empecé a contratar ahí, ¿no? Ahí fue la primera vez que dije, necesito ayuda. Hostia. Pero realmente hay un currazo, o sea, cuando entra gente, darles el acompañamiento, pues hay incidencias, bueno, pues hay trabajo, entonces preferimos concentrarlo en esas semanas, el equipo se vuelca totalmente ahí. Sí, es lo mejor. Y cuando pasa pues 2-3 semanas de esa apertura, que ya nos estabilizamos, pues nos podemos volver a centrar en lo que es el día a día de Zona 3. Perfecto. Sí, además así de esta forma concentran las entradas en una época, no es un goteo continuo. Y luego, fíjate, hacemos estas actividades tipo los Summer Masterminds y aprovechamos esas aperturas para hacerlo luego, ¿sabes? Pues claro. Como también aprovechamos la fuerza de toda la gente que llega con ganas y demás. Claro. Sí. Hostia. ¿Cuánta gente hay, más o menos, dentro? Si se puede saber. Pues hay unos 3.800 o por ahí. 3.800. Sí. Hostia. Mucha gente. De hecho, sí, es una barbaridad. Claro, cada vez crecemos, la gente, tenemos un churn, que es el porcentaje de bajas, muy bajo, porque lo que cobramos es muy poquito frente al valor que damos. Entonces, la mayoría de las bajas suele ser más incidencias en tarjetas cuando caducan, que la gente no renueva, falta de saldo y cosas de esas. Luego, por supuesto, hay alguien pues, que sea baja, pues que a lo mejor ya no le interesa el sector o lo que sea. Pero normalmente, claro, cada apertura pues vamos incrementando los socios. Claro. Oh, muy bien. Sí, pero además, primero entiendo como comprar un piso desde que lo piensas hasta que lo tienes alquilado o te sale alguna incidencia, como mínimo son 6 meses, pues por poner una cifra. Al final ya tienes a la gente como mínimo esos 6 meses, más si en ese tiempo le vas ofreciendo cosas, le va gustando. Al final es una vida útil larga. Y yo creo que también, como yo veo el sector de la inversión inmobiliaria, claro, yo lo he hecho también a mi imagen y semejanza, ¿no? Yo soy un apasionado, soy un friki del sector, me encanta, ¿no? Pues ahora estoy con la promoción inmobiliaria, estoy mirando otros países para invertir, o sea, es como me mola. Entonces, yo creo que no hay un inicio y un final, no es tanto compro un piso y se termina. Ojo, habrá gente que sí, cumplirán su objetivo. Yo he escuchado, y además me sorprende, que a veces la gente me dice, no, yo solo invierto en inmuebles por la libertad que me da. Me sorprende, ¿no? Quiero decir, qué bien, ¿no? Pero me dicen, pero a mí esto no me apasiona. Me sorprende porque a mí me enganchó muchísimo. Y entiendo que cada persona es un mundo y somos todos distintos, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, lo entiendo, pero me choca. Es como, no, pues esto es una pasada. Entonces, yo conozco gente muy emprendedora que dice que no le gusta el sector inmobiliario y que nunca invertirán en él. Dice, porque es un negocio que depende de personas, de que un inquilino te pague, de que no sé qué, de que no sé cuántas, de que se le rompa algo y te llame. Digo, bueno, pero eso lo puedes hacer pasivo. Sí, pero ya le estás quitando rentabilidad a un negocio que de otra forma lo rentabilizo mejor. Pues métele deuda y luego me dices qué negocio te hace rentabilidad de una manera estable. Bueno, claro, pero te quiero decirlo, es verdad que luego es gente que le va bien, es decir, que al final han sabido buscarse la vida por otro lado. Pero con negocios, no con inversiones. Sí, claro. Pero bueno, entonces al final digo, joder, tío, o sea, tampoco pasa nada, es decir, joder, lo puedes hacer totalmente pasivo, que para eso estamos nosotros los agentes inmobiliarios que también podemos gestionar estos temas, ¿no? Y de hecho a mí cada vez me pasa más que me contacta gente, sobre todo de fuera, que quiere invertir en Madrid para que le haga como de personal shopper. Y lo veo, dicen, joder, es que yo quiero Madrid porque, bueno, sé que las rentabilidades son menores, pero son buenas plazas y tal. Bueno, pues yo te busco lo que haga falta, no hay ningún problema. Así que eso. Julio, tenemos una sorpresa, ¿no?, para nuestra audiencia. Sí, señor. Dispara. Cuéntala. No, bueno, que la cuente Germán, ¿no? Que la cuente Germán. Ah, bueno, venga, va. Bueno, no, básicamente vamos a regalar, ¿no?, una suscripción durante un mes a los comentarios, ¿no? Vamos a hacer los que comenten el vídeo en YouTube. Pues vosotros mismos haréis el sorteo, me diréis quién es el ganador y le daremos acceso durante un mes ahí a la comunidad. Pero vais a ver la cantidad de cosas que hay, o sea, es increíble. Para acabar... Un regalazo. No, sí. Para terminar... No, le quería preguntar el tema que para mí es estrella. Germán, bienvenido al mundo de la promoción inmobiliaria. Tengo que decir una cosa, que llevo 6 días con neumonía y estoy de los pulmones fatal. Entonces, si me va escuchando que todo soy eso, es eso, tío. Que estoy destrozado.
Si te mueres en directo... pues si me muero, ya está, mira. Mira, Podemos virales. Es un daño colateral. Mira, entonces así ya está. No, bueno, cuéntanos un poquito cómo empezaste, qué es lo que estáis haciendo, dónde estáis y cuánto de por culo te ha dado el ayuntamiento ya, porque yo soy experto en ese campo. Muy bien, te cuento un poco. A ver, yo estoy ahí más como inversor, pero sí que tengo esa inquietud un poco en línea con lo que he explicado, ¿no? Yo cuando estaba en el banco trabajando, hubo una época, cuando la jodida, la más difícil, del sector de los promotores, años 2007, por ahí, que empezaron a, pues ya a verse desde la entidad financiera que esto no iban a salir muchos de ellos, ¿no? Y ahí, pues a mí me asignaron, como yo estaba haciendo muchas hipotecas, se me daba bien, ya no sé por qué me gustaba ese mundo, no tengo ni idea por qué me gustaba hacer hipotecas, pero me gustaba. Bueno, pues me dijeron, oye, tú vas a ser el responsable de promotores en mi zona. Entonces, básicamente me trajeron a todos los promotores a mí y yo intentaba ver de qué forma, pues, oye, sostener eso. O sea, era como, en aquel momento todavía, pues, intentaba dar oxígeno de, oye, pues mira, haciendo innovaciones, buscando, pues, de qué forma, ¿no? Pues quizá aquellos que se podían salvar, pues que pudiéramos salvarles porque se habían caído de golpe drásticamente las ventas, o sea, no se vendía. Y era como, a ver, esta empresa, ¿de qué forma podemos intentar aguantar el bache durante un año o el tiempo que sea? Y luego ya cuando venga mejor época, esto fue la primera fase, claro, luego ya se vio que no iba a una mejor época y ahí ya pues mi trabajo terminó y ya pues se llevaron todos los promotores de una manera más centralizada. Pero en ese momento yo me acuerdo que veía a los promotores y los veía casi, no como dioses, pero les miraba ya y pensaba, esta gente construye el mundo, o sea, ¿cómo lo hacen? Y luego, para serte honesto, yo veía gente muy lista, pero gente no tanto. Y pensaba, joder, si este tío lo hace, porque era otra época, ¿sabes? Otros márgenes. Con lo cual, a poco que lo hicieras bien, ganabas dinero. Entonces, ahora se ha profesionalizado mucho más. Entonces, pero yo en aquel momento pensaba, si este tío lo hace, yo debería saber, pero es que no sabía cómo, ¿sabes? Y yo lo admiraba mucho, admiraba a todos los promotores. Entonces, no hace mucho, hace unos años, me surgió la oportunidad, conocí a promotores y demás, y en mi zona conocí a una persona, nos entendimos bien y me propuso pues asociarme también en alguna promoción con él. Empezamos con una promoción, de hecho la he compartido alguna vez en redes sociales, esta fue la primera, está toda vendida, lo he visto. 14 casas, perdón, 14 casas de las que ya está vendida la primera fase y tenemos algunas fases más, ¿no?, que se están empezando a comercializar. Pero, bueno, por el camino, pues hemos montado alguna otra promotora también con esta misma persona y tenemos ya varios terrenos. De hecho, tenemos como, contando esta primera, que hay 3 fases, como una operación, tenemos como 3, 4 más ahí en camino, pues terrenos, que algunos se están recalificando, otros que ya están recalificados, pero hay que hacer ciertos pasos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me he ido metiendo ahí con... Mi papel es inversor, pero es verdad que me he ido metiendo también para aprender y ver si es interesante, ¿no? Por un tema también de diversificar dentro del sector. Por ir un poco a la chicha, y a ver tú qué opinas. En realidad, yo al principio alucinaba un poco de las bajas rentabilidades por proyecto. Totalmente. De hecho, al principio era escéptico, era como, no puede ser tan baja. Entonces, hablando con la gente del banco, de otros bancos, no donde trabajaba yo, sino los que nos financian y demás, les dije, oye, ¿cuál es la rentabilidad media? Y me hablaban de, oye, hoy en día, después del COVID y demás, con la subida de materiales, la rentabilidad media está entre el 8 y el 14% por proyecto. Y el proyecto se va a 2-3 años. Entonces yo pensaba, o sea, esto es una locura. Es verdad que aquí le metes la financiación del banco. El banco te pide que tú pongas un 20%. Y ahí es donde de tu 20%, que básicamente es el terreno y algo más, dependerá de las zonas. Hay zonas que el terreno será más caro, claro, y otras más barato. En mi zona el terreno es barato, entonces el peso no es el terreno. Entonces, claro, ahí la rentabilidad ya es más alta. Ya disparas porque tú pones ese 20%. Sobre tu capital, sí. Claro. Pero aún así, ojo, que veo mucho trabajo, riesgos me parece para poco. rentabilidades bajas. Yo para lo... Claro, es que no sé en qué zonas exactamente, pero aquí en Ibiza, gente con la que tengo contacto en Costa de Málaga y en Madrid, sí que te puedes ir a un 30 por proyecto, 30, 40. Pero tienes que poner tú el terreno, ¿no? Exactamente. Pero entonces ya es más de un 20% bueno, tu inversión. Los que yo conozco no los financia el banco ni queriendo. Ni en Madrid, ni en Málaga, ni en Ibiza y tal. O sea, es todo con fondos propios o con capital privado.
De terceros, claro, pero ahí tiene sentido que la rentabilidad por proyecto sea más alta, Claro. porque tú vas a tener que poner más dinero de tu bolsillo. Al final, yo creo que de algún modo tendríamos que analizar qué TIR sacas Claro. de tu inversión en un proyecto y en el otro. Pero aún así, ojo, qué bien, ¿no? Que puedas sacar un 30 de proyecto, Sí, aún teniendo que poner ese terreno que será más caro. Pero es, pues tú dices, son de 3 a 5 años. Sí, Si lo analizas, te da un 8, un 10 anual. Sí, sí. No, y por los riesgos que asumas y tal, Ponte. te vas al alquiler, pero es verdad que para colocar en alquiler esos capitales es difícil. Entonces Claro. también son juegos distintos. Claro, es más ir a volumen. Sí, sí. Bueno, Bueno, muy interesante, muy interesante. Yo sí, si os parece, lo dejamos aquí. Germán, yo creo que hay muchas cosas que se han quedado en el aire que nos gustaría preguntarte. Entonces te invitamos a volver, pues si quieres, en unos meses, cuando ya hayas cerrado la membresía, hayas hecho los Summer Camp y nos cuentes también qué tal han funcionado. ¿Te parece? Perfecto, pues un placer. Cuando me Muchísimas invitéis, yo me gracias vengo a por ti. aquí. Vale, pues espero que os haya gustado y lo dicho, si ponéis en comentarios Lo que sea. lo que sea, y nos podéis insultar incluso, también lo admitimos, entráis en el sorteo Hijo de- de una... y a lo mejor tiene una probabilidad de ganar, quién sabe. Entonces, bueno, entráis en el sorteo de una plaza de un mes en zona 3 con Germán, que seguro que le saquéis muchísimo provecho. Chicos, Muy muchas bien. gracias. Chao. Germán, Muchas gracias. Hasta luego.